Listo, ya volví a grabar. Muy bien, entonces pasemos ahorita a lo que es modelamiento un poco más avanzado. La clase pasada vimos cómo, de cierta manera, volver este modelo, este problema de hornear tortas un poco más genérico, y lo que hicimos fue que estos valores los pusimos en un archivo de entrada, ¿cierto? Y de alguna manera logramos parametrizar el modelo y volverlo un poco más genérico. Pero incluso ese modelo lo podemos generalizar más. ¿Qué pasa si a mí me dicen, realmente yo quiero un modelo donde yo pueda definir cualquier cantidad de tortas, ¿sí? Y con cualquier cantidad de ingredientes y que el modelo responda a esa entrada? Entonces, me están pidiendo algo por este estilo. Para hacer eso, ese tipo de modelos es muy útil. Digamos que es algo que yo he tratado de, o que yo he visto, y es muy útil tratar de poner los datos en alguna tabla o de forma tabular, tabulada, que me permita tratar de comprender cómo generalizar el modelo. Entonces, digamos que este sería un valor de entrada, que son los ingredientes por torta. Entonces, noten ustedes que aquí tenemos como que el producto, o cierto, o la torta. Entonces, tenemos para la torta de banano, necesita tanto de harina, tantos bananos y así sucesivamente. Para la torta de chocolate, entonces necesita 200 gramos de harina, no necesita bananos, necesita 150 gramos de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, esto, digamos que podría uno pensar que esta tabla podría crecer de cierta manera en productos. Es decir, que aquí tenemos dos tortas, pero uno podría agregar más tortas. Y así como agregamos tortas, podríamos agregar columnas, ¿cierto? Por ejemplo, si quisiéramos agregar una torta de fresa, entonces una torta de fresa pues lleva fresas. Entonces necesitaríamos agregar una columna que se llame fresas, agregar una torta que se llame fresa o torta de fresa, y esa torta de fresa poner los requerimientos de cada uno de los componentes. Evidentemente la torta de banano y la torta de chocolate, a no ser que la queramos poner fresas, pues sería cero en esa columna, pero digamos que esta tablita, la idea es que sea un poco más genérica, que pueda crecer en columnas y en filas, ¿cierto? Y eso haría que nuestro modelo sea bastante genérico. Otra tabla asociada, otros datos asociados, es el tema de los recursos disponibles. Entonces, estos recursos disponibles pues están realmente relacionados con la tabla de arriba, y es cuántos recursos yo tengo disponible de cada uno de estos elementos, de estas columnas de acá. Entonces, de harina tengo 4000 gramos, de bananos tengo 6, así sucesivamente. Si agregáramos el tema de las fresas, pues a esto tendría que agregarle una columna y decirle cuántas fresas tengo disponibles, por ejemplo. Pero eso digamos que no lo puede pensar, es como un dato de entrada. Y tenemos, por último, el tema del costo. Entonces, cada torta pues tiene asociado un costo. Bien, y si agregamos una torta o una torta nueva, pues esa torta nueva tendría un costo nuevo. Entonces, este modelo que tenemos aquí no responde a esos datos que tenemos allá, está solamente fijo para tortas de banano y tortas de chocolate. Entonces, queremos volver este modelo genérico, un modelo que responda a cualquier cantidad de tortas y a cualquier, digamos, qué tipo de ingredientes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, digamos que para formalizar el modelo, pues seguimos la metodología que hemos estado viendo desde el comienzo. Para el tema de modelamiento, tenemos que definir unos parámetros. Entonces, importante, si yo me vuelvo digamos que estas tablas, yo puedo ver que aquí algo que necesito definir sí o sí es el tema de los productos o de las tortas, ¿cierto? Necesito como definir un índice para esas tortas, porque digamos que aquí hay dos tortas en estos datos, pero podrían ser más tortas, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es definir un conjunto que se va a llamar P, y estos van a ser los productos, es decir, van a ser las tortas. O sea que P puede ser cualquier cantidad de tortas, es un conjunto. Y R va a ser el conjunto de recursos disponibles, es decir, el azúcar, los bananos, etcétera. Si me devuelvo a la tablita y voy a borrar todas estas rayas que le he hecho, voy a borrar acá. Cuando hablo de P, estoy hablando de los productos, es decir, que estoy hablando básicamente de esto, ¿cierto? Banano, chocolate.
¿cierto? Es decir, de las filas. Y cuando hablo de R, estoy hablando básicamente de estas columnas, ¿cierto? De los recursos. Entonces, harina, banano. Entonces, este vendría siendo R, R, y este de aquí vendría siendo P. Eso es lo que estamos diciendo allá. Bien. Ahora, noten ustedes aquí algo interesante. Aquí también tenemos R, o sea que ese R que yo defino ahí arriba lo puedo utilizar para estos datos de entrada. Y aquí también tengo el mismo P, o sea que lo puedo utilizar para todas esas tablas. O sea, necesito definir dos índices o dos conjuntos, como lo quieran ver. Y aquí decimos, bueno, I va a pertenecer a P, es decir, I van a ser las tortas. O sea, I va a ser torta de chocolate, torta de banano. Y J va a pertenecer a R, es decir, que J son los recursos, ¿sí? Es decir, azúcar, bananos, etc. Entonces, esta es la manera formal de escribir o de escribir los índices de esas tablas que teníamos allá. Entonces, me devuelvo nuevamente a los datos. Entonces, tenemos que definir nuestros datos de entradas para todas estas tablas que están aquí. Entonces, allá, por ejemplo, vamos a arrancar hablando del costo. Entonces, el costo, noten ustedes que tiene que ver con los valores de P, ¿cierto? Del conjunto P. Entonces, ¿cómo lo definimos? Vamos a definir costo sub I, ¿por qué con I y por qué no con J? Porque es que I, ya aquí dijimos que pertenecen a P, es decir, I hace referencia a banano, a chocolate, a fresa, a cualquier torta. Entonces, por eso le ponemos ese índice I. Y aquí dice que es el costo de producir o la torta o el producto I. Bien. Ahora, capacidad sub J. Capacidad sub J es la capacidad máxima del recurso J. Es decir, que allí estamos hablando de esta tablita acá. Bien. Y noten ustedes que hablamos de un J porque nosotros definimos que las J pertenecen a R, ¿cierto? Y R es el conjunto de recursos. O sea que ese J hace referencia a la harina, al banano. Y entonces allí vamos a hablar que esta tabla la vamos a denotar como capacidad o capacity. ¿Listo? Bien. Y finalmente, entonces ya tenemos denotadas de cierta manera esta tablita, ¿cierto? Y esta tablita. O por lo menos lo que, como se van a representar en los datos de entrada. Nos falta esta de aquí. Y esta de aquí, pues noten ustedes que tiene, digamos que necesitamos indexarla tanto por elementos de P como elementos de R. Luego esto, pues evidentemente es una matriz. Entonces vamos a decir, eso se llama consume IJ o consume IJ. Entonces es la cantidad de recursos J, es decir, la cantidad de harina, la cantidad de azúcar que se requiere para producir cada producto I, es decir, cada torta. Bien, entonces estos van a ser nuestros parámetros de entrada. Básicamente lo que estamos diciendo allí es que nuestros parámetros de entrada, costo sub I, lo podemos ver como si fuera un arreglo. Capacity sub J lo podemos ver como si fuera un arreglo. Y este consume IJ lo podemos ver como si fuera una matriz. Bien. Una vez definido eso, entonces podemos pensar en definir ya, digamos que unos datos de entrada. Entonces miren que este es P, aquí le puse productos, pero realmente es P, el conjunto de productos, ¿cierto? Y realmente aquí lo vemos es como algo que lo vamos a cargar a una enumeración, pero esto tiene una pinta muy parecida a lo que es un conjunto. Entonces aquí dice pastel de banano y pastel de chocolate. Podríamos agregar más, ¿no? Pastel de fresa, pastel de, no sé, lo que sea. Costo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los costos asociados a cada uno de esos pasteles, tal y cual como lo definimos en el modelo inicial. Recursos, este es el conjunto R, es decir, el conjunto de recursos disponibles, harina, banano, azúcar, etc. Capacidad, ¿cierto? Es cuánto tengo yo disponible para cada uno de esos. Tengo 4.000 gramos de harina, 6 bananos y así sucesivamente. Esto tiene que, digamos que es como si tuviéramos una relación uno a uno. Hay un matching, por ejemplo, este 500 es la cantidad de cacao, ¿no? Digamos que eso es lo que queremos ver en el modelo más adelante. Y consumo, esta es la matriz de entrada, donde digamos que de cierta manera las filas van a estar relacionadas con estos productos de aquí. O sea, esta primera fila va a estar relacionada con pastel de banano y esta segunda fila, la idea es que esté relacionada con los consumos del pastel de chocolate. Bien. Y las columnas van a estar relacionadas con estos recursos que tenemos aquí. Bien. Esos van a ser nuestros datos de entrada. Ahora, eso lo definimos, recordemos, en un archivo de ZN y para cargarlos los cargamos así. Entonces, cargarlos es muy sencillo, simplemente decimos que productos va a ser una enumeración. Aquí básicamente ponemos pastel de banano, pastel de chocolate, pero hubiéramos podido poner uno y dos, ¿cierto?
y donde uno es el pastel de banano y dos es el pastel de chocolate. Pero es mucho, digamos que es mucho más expresivo el modelo si logramos decir que tenemos una enumeración de productos. Necesitamos cargar el costo y voy a borrar un poco ese poco de rayas que ya le hice. El costo, recordemos que está asociado a cada uno de los productos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo dos pasteles, pastel de banano y pastel de chocolate, luego el costo es un arreglo que tiene tantos elementos como esos productos. Entonces, aquí creamos, digamos que un arreglo, miren que esto no es una variable, esto es un arreglo de entrada, con productos, es decir, va a tener tantos elementos como la enumeración productos y eso va a contener valores enteros. Bien, ahí cargamos los costos. Luego cargamos la enumeración recursos, que es esta que viene aquí, ¿cierto? Recursos. Y ya teniendo en cuenta esos recursos, entonces vamos a cargar o vamos a crear un arreglo con las capacidades. Que entonces estamos hablando de este arreglito aquí abajo. Finalmente, esta matriz es la matriz de consumo y entonces es una matriz de productos, ¿cierto? Es decir, que tiene productos como filas y los recursos son las columnas, ¿cierto? Y entonces esa matriz se va a llamar consumo. Y esa es la forma como vamos a cargar nuestros datos. Entonces miren que hay una relación directa entre lo que definimos lo que son parámetros, ¿cierto? Costo, capacidad, consumo, y la forma como especificamos eso en nuestro modelo y cómo lo vamos a cargar de cierta manera. Ya tenemos, digamos que, definidos los parámetros. Luego de eso pasamos a las variables. Entonces, para definir las variables, recordemos que la idea es calcular, la idea de este modelo inicial, me devuelvo, era calcular cuántos de cada uno, ¿no? Cuántos de banano, cuántos de chocolate. Pero la idea es que yo, digamos que de cierta manera, lo hicimos anteriormente definiendo dos variables. Pero entonces yo ya no necesito dos variables, porque es que la idea es que el modelo funcione para cualquier cantidad de tortas, ¿cierto? Entonces, siendo así, yo necesito crear algo que me permita, digamos que definir cuántos de cada cuántos elementos o cuántas tortas de cada tipo necesito crear. Y algo que me gustaría o algo interesante de este modelo es que a mí me gustaría saber, y que no lo habíamos visto en los modelos pasados, es saber cuánto se está utilizando de estos recursos. Por ejemplo, aquí tengo unas capacidades y él me decía, haga dos de banano, dos de chocolate y con eso maximiza sus ganancias. Pero algo que me gustaría saber es, bueno, yo voy a hacer dos de banano, dos de chocolate, pero entonces, ¿cuánto de esos recursos estoy utilizando? Entonces, para eso, vamos a definir dos variables. ¿Bien? Entonces, noten que utilizamos los mismos conjuntos que definimos ahorita. Entonces, sea P el conjunto de productos y R el conjunto de recursos disponibles, tal que I pertenezca a P y J pertenezca a R. Es decir, I hace referencia a las tortas o los pasteles y J a los recursos, es decir, a la harina, al azúcar y todo eso. Entonces, vamos a definir la variable producción sub I. Esta I, recuerden que hace alusión a los productos, es decir, a las tortas. Por eso lo indexamos con I. Entonces, es el número de tortas I que vamos a producir, es decir, cuántos productos de cada uno vamos a producir. ¿Bien? Y el uso sub J va a ser la cantidad que se va a utilizar del recurso J. Es decir, recordemos que tenemos harina, azúcar, bananos, y a mí me gustaría saber cuántos voy a utilizar de cada uno para producir, digamos que esa cantidad de productos. Entonces, para las restricciones, bueno, entonces está la segunda parte, ya digamos que de cierta manera definimos nuestras variables. Y finalmente pasamos a las restricciones. Entonces, una restricción es que no se puede utilizar más de los recursos disponibles. Bien, entonces para saber eso, yo pues voy a calcular primero cuánto voy a usar eh, de cada recurso, ¿cierto? Es decir, yo necesito saber si voy a producir dos tortas de banano y dos de chocolate, pues eso requiere que yo utilice una cantidad de harina, una cantidad de elementos. Entonces, ¿cuánto voy a utilizar? Entonces aquí ponemos que para todo J que pertenece a R, es decir, al conjunto de recursos, ¿cierto? El uso sub J, es decir, el uso de la harina, el uso de bananos, el uso de cada cosa, va a ser igual a la sumatoria de lo que consume cada elemento multiplicado por cuánto se producen, o sea, es decir, lo que consume cada torta, ¿cierto? O los recursos que consume cada torta,
multiplicados por cuántas tortas voy a producir. Y eso lo hago para todo y que pertenezca al conjunto de productos. Bien, con eso logro calcular el uso. Y finalmente yo digo, bueno, ya calculé el uso de cada recurso, y digo para todo J que pertenece a R, es decir, para todos los recursos, el uso no puede sobrepasar la capacidad. Entonces, digamos que ya tenemos nuestro modelo genérico. Ahora sí, vamos a crear nuestras variables. Entonces, noten ustedes que yo aquí dije que íbamos a utilizar dos variables, producción sub I y uso sub J. O sea que esta I hace, digamos que referencia a productos que están aquí, y la J hace referencia a recursos, ¿cierto? Entonces, eso es sencillo, simplemente creamos un arreglo aquí la llamamos producción, y está indexado con productos, ¿sí? Es decir que esta me va a decir cuántos productos de banano, o sea, cuántas tortas de banano, cuántas tortas de chocolate voy a crear. Y aquí creamos otro arreglo que se va a llamar uso, que me va a indicar cuánto de cada recurso voy a utilizar. Y es un arreglo con tantos elementos tantos valores como elementos en recursos. Y noten ustedes que en el tema de la producción yo dije que eso tomaba valores en los enteros, pero aquí yo esto lo puedo acotar un poquito. El tema del uso, yo le pude haber dejado allí entero, pero yo dije, nah, pues yo tengo una matriz de capacidades, entonces el máximo uso que yo puedo tomar para cualquier recurso es el valor máximo que está en esa capacidad, en esa matriz. Entonces yo le digo, bueno, eso va a tomar valores entre el 0 y el máximo de esa matriz de capacidades. Me voy a volver un poquitico para que se sepan de qué les estoy hablando. Entonces, por ejemplo, por aquí hay unas capacidades, y lo que estamos diciendo es que cual sea el recurso, el valor máximo que puede tomar es 4000, ¿cierto? O sea, ningún recurso puede pasar de 4000. De hecho, pues si es banano no puede pasar de 6, si es azúcar no puede pasar de 2000, y así sucesivamente. Pero digamos que es una forma de acotar los dominios de todas las variables de ese arreglo de forma, digamos que sencilla. Bueno, entonces ya tenemos nuestras variables. Ahora tenemos esta restricción, que es la restricción del uso. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente hacemos un para todo J en recursos, es decir, vamos a iterar sobre la harina, sobre el azúcar, ¿cierto? Y vamos a calcular el uso de cada uno, el uso de la harina, el uso del azúcar, el uso del cacao, y va a ser igual a la sumatoria, ¿cierto? De cuánto consume la torta I, ¿cierto? El recurso J multiplicado por cuántas tortas voy a hacer de ese tipo, ¿bien? Y la I va a tomar valores en productos. Entonces allí calculo el uso y finalmente impongo la restricción que las capacidades no se deben sobrepasar. Entonces simplemente un para todo J en recursos, el uso en la posición J tiene que ser menor o igual que capacidad J. Nos queda pendiente la función objetivo. Y la función objetivo, pues la idea es maximizar digamos que las ganancias. Entonces aquí vuelve a aparecer P es el conjunto de productos tal que pertenece a P. Entonces lo que vamos a maximizar es la sumatoria, ¿cierto? Porque esto, digamos que debo saber cuánto voy a ganar por cada torta. Entonces aquí estamos diciendo, bueno, para todo y que pertenece a ese conjunto de productos, el costo que voy a obtener, bueno, allí dice costo, pero realmente es como ganancia, ¿listo? El costo de venta del producto Y multiplicado por cuántos voy a producir de ese producto. Si yo maximizo esa suma, pues digamos que esa va a ser la solución del problema. Y ese es el modelo genérico. Ahorita, digamos que aquí ponemos la función objetivo, vamos a maximizar la suma del costo Y multiplicado por producción Y. Y además de eso, Y toma valores en productos. Bien. Y pues tenemos el output para mostrar los resultados. Voy a mostrarles aquí cómo funciona ese modelo. Bueno, clase 5. Entonces, está aquí pasteles datos y pasteles generalizados. Bien. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. En caso que de pronto no les haya quedado claro cómo definir esos índices y demás. Entonces, miren que aquí tenemos lo que decíamos, ¿no? Los productos, el costo, los recursos, la capacidad y el consumo. Y aquí tenemos nuestro modelo generalizado, que es todos los apartes que ya fuimos viendo, ¿no? Aquí se cargan los datos,
creo las variables, impongo las restricciones de uso y capacidad y quiero maximizar las ganancias. Entonces, si yo corro esto con esos datos que está allí, le doy OK. Entonces, lo bonito de de utilizar digamos que esta anotación con enumeraciones es que voy a tener, digamos que mensajes de salida más cercanos a nuestro lenguaje natural. No voy a tener que ver qué es, qué es un uno, qué es un 2 y digamos que hacer la asociación que uno es banano, que 2 es chocolate. Internamente esto se traduce a algo así, pero las enumeraciones pues nos permiten hacer como esa abstracción, es un súper sintáctico básicamente. Entonces miren que aquí me está diciendo que voy a producir 2 pasteles de banano, 2 de chocolate. Para producir 2 de banano y 2 de chocolate utilicé 900 gramos de harina, ¿cierto? Había disponible 4000, ¿cierto? Y solamente utilicé 900. Utilicé 4 bananos y había disponible 6. Azúcar utilicé 450 de 500 de 2000. Mantequilla utilicé 500 de 500 y cacao utilicé 150 de 500. O sea que allí la restricción más grande me la está poniendo la mantequilla, ¿cierto? Miren que la utilicé toda y pareciera que si yo aumento la mantequilla, pues podría aumentar un poco la producción. Bien, agreguemos otra torta. Entonces yo aquí puedo poner pastel de fresa. Bien, y entonces voy a agregar aquí fresas. Y entonces vamos a decir que tengo, no sé, tengo 10 fresas, ¿vale? Y entonces recordemos que esta primera fila es lo que utiliza uno para hacer la torta de banano. Pero la torta de banano no necesita fresas. La de chocolate, digamos que no utiliza fresas. Y entonces ahorita vamos a hacer cuánto necesita o cuáles son los recursos que se consume producir una torta de fresa. Entonces digamos que esta consume, yo qué sé, 230 gramos de harina, no consume bananos, azúcar digamos que se consume 130, mantequilla, pongámosle que se consume 110, cacao no consume cacao, digamos que cada pastel de fresa se consume 3 fresas. Bien, guardo estos datos, vengo a mi modelo genérico y vamos a correr. ¿Ok? Y tengo un error. Costo. A ver si me quedó algo por acá. Ah, aquí el costo. Miren que él detectó, como costo lo estoy indexando con productos. ¿Qué sucedió? Pues aquí yo estoy diciendo que es una enumeración de 3 elementos. Y aquí cuando él trató de cargar costo, él trató de identificar 3 elementos. Y yo, ¿qué le pasé? Le pasé un arreglo de 2 elementos. Luego él falló, ¿cierto? Entonces vamos a pasarle que las tortas de fresa son como más, yo no sé, me gustan menos que las de chocolate. Pongámosle 430. Es un poquito más baratas. Entonces ahorita sí vamos a correr esto. ¡Pum! Y funcionó. Entonces miren, esto me dijo, vea, no haga ningún pastel de banano. Hágase uno de chocolate y hágase 3 pasteles de fresa. Y esto es lo que utilizaría para cada caso. Noten ustedes que aquí el recurso de azúcar llegó ya hasta 400, hasta 540. El límite pareciera que lo pusieron las fresas, que utilizó 9 de 10, ¿cierto? Ya no pudo producir más pasteles de fresas. Y le quedaron 60 gramos de azúcar. Ya con los 60 gramos de azúcar no puede generar ninguna torta más. Y entonces miren lo bonito de este modelo. Este es un modelo generalizado que hicimos. Su parte, digamos que su modelo formal y vimos que la implementación pues fue acorde, ¿no?